Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hola, niños. Estoy, Buenas, estoy apretando cosas aquí. Y nos... ¿Cómo están? No, otra vez lo hice mal. No sé qué es lo que tengo que apretar. Ahí, le achuté, le achuté. ¿Cómo están, niños? Uy, recién hay 18 apenas, y son dos cursos. El día viernes ya estaba todo bien y mi computador se le pegó el cursor y no hubo caso, titilaba y estaba pegado y no podía controlar nada. Lo único que podía hacer era apretarle el botón de apagado y lo prendí y lo encendí no sé cuántas veces y no funcionaba. Sí, se arregló después, pero ya eran como 20 para las 2 de la tarde y ya se le había dicho a usted que la clase se postergaba, ¿ya? Así que por eso estaba haciendo la clase y la estamos haciendo ahora, ya. La próxima semana es nuestra última evaluación, ¿ya? Yo espero que se preocupen harto y que la den cuando corresponde, para que anden tranquilos después y terminen tranquilos el cuento, ¿ya? Y no terminen con pruebas atrasadas, apurados y todo, ¿ya? El tiempo pasa volando. Eh, el día lunes, este lunes, el Catalina Pozo, hace rato que se está avisando que la prueba es el jueves 9. Yo varias veces les dije que iba a ser la semana del 8, ¿ya? Y específicamente ahora, ¿no es cierto? Creo que la semana pasada también se lo dije, es el día 9, jueves 9 de diciembre, ¿ya? Esa es nuestra última evaluación. Por lo tanto, como nosotros tenemos clases los viernes, no nos alcanzamos a ver para poder hacer un repaso, ¿ya? Porque esta clase corresponde a las del viernes pasado y nos falta la clase del viernes y luego el repaso. El día lunes, a las 3 de la tarde, a esta misma hora, ¿ya? Vamos a tener el repaso para la prueba, ¿ya? Así que entonces, jueves 9, tenemos la última evaluación, la número 4, y el lunes a las 3 de la tarde, ya por Zoom, ¿no es cierto? Se va a hacer el repaso. Bueno, ahí vamos a revisar las dudas que tengan y vamos a revisar la guía que yo les voy a enviar, que trataré de enviársela a más tardar el viernes. Ojalá pueda mañana, voy a hacer todo lo posible por mandársela, ¿ya? En esa guía va a ir además, ¿no es cierto?, información sobre lo que estamos viendo. O sea, va a ir, ¿no es cierto?, va a hablar un poco de los ciclos de la materia, ¿no es cierto?, del ciclo del agua un poquito, aunque yo les dije que ustedes debían saber del ciclo del agua, ¿se acuerdan? Porque ese ciclo lo conocen hace harto rato atrás. ¿Listo? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran preguntar? La Sofía, la Antonella, la Fernanda, Matías. No, profe, ninguna duda. Ya. Entonces, comenzamos la clase. Ahora, yo voy a retomar lo que vimos en la última clase. Voy a tomar, resumí, ¿no es cierto? O achiqué el PPT. Y después sigo con el otro PPT que tengo, que el primero tiene que ver con ciclos de la materia en general, la materia del ecosistema, y el segundo es específicamente sobre el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Así que después que termine de revisar lo que tenía que ver con la clase que tuvimos, ciclo de la materia, ¿no es cierto? Y su reciclaje, y de ahí nos vamos al ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Ya. Y se las tengo que subir a Classroom de todas maneras. Ya, así que voy a compartir con ustedes el PPT inmediatamente. Ya. Ya, ahí está. Bueno, la materia de los ecosistemas, a continuación, nos faltan unas pequeñas cositas por ver. Por eso ya continúo con él, pero así que lo que ya vimos va a ir a ser muy rápido. ¿Ya? El objetivo de la clase es el mismo, explicar qué son los ciclos de la materia, la importancia que tienen los ecosistemas, cuáles son los principales y sus características más importantes. ¿Ya? Todo sobre los ciclos en general.
Y un recordemos, ¿no es cierto? Y aquí tomé los puntos más importantes, ¿no es cierto?, que debíamos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho en harta oportunidad, los ecosistemas necesitan de materia y energía para poder, ¿no es cierto?, existir, ¿ya? Y precisamente, ¿no es cierto?, los seres vivos que constituyen los ecosistemas en general, ellos necesitan muchos elementos químicos diferentes, ¿ya? Que participan en diversos procesos. Ahora, la naturaleza tan sabia, decíamos, ¿no es cierto?, se encarga de que todos estos elementos que los seres vivos estamos necesitando constantemente, que obtenemos del ambiente, ¿no es cierto?, estén siempre presentes. Por lo tanto, se van reciclando en el ecosistema. Obtenemos esos elementos químicos, pero a su vez, o esas materias en general, y luego las ocupamos y luego las devolvemos, las incorporamos desde donde las sacamos, ¿ya? Y ahí aparecía, hablábamos de los ciclos de la materia, o también llamados los ciclos biogeoquímicos. Son todos estos procesos naturales, ¿no es cierto?, que en el fondo hacen que los elementos sean reciclados, porque las materias sean recicladas, ¿no es cierto?, a través de diferentes procesos químicos, ¿ya?, desde el medio ambiente hacia los organismos. Y luego, ¿no es cierto?, a la inversa, ¿ya? Constantemente, entonces, las distintas materias, los elementos químicos se están moviendo desde el ambiente, o el medio ambiente, hacia los seres vivos, y los seres vivos luego lo devuelven o lo incorporan al ambiente otra vez, ¿ya? Bueno, y de esta manera, entonces, aparte de que se está moviendo entre, ¿no es cierto?, el ambiente y los seres vivos, las distintas materias también se van, de alguna manera, traspasando entre los seres vivos cuando ellos se van comiendo unos a otros, ¿ya? No olvidar que las plantas, que son los productores, que ellos son los que generan la materia orgánica, ¿no es cierto?, toman materia inorgánica, con eso fabrican materia orgánica, y nosotros nos comemos a los productores y la empezamos a traspasar con esta acción de comernos unos a otros. Y por eso, todos aquellos que no somos productores, los consumidores, ¿no es cierto?, ayudamos a traspasar la materia y la energía en realidad, ¿ya? Hasta que llegamos a los descomponedores que desintegran, ¿no es cierto?, los restos de los distintos seres vivos e incorporan la materia otra vez al ambiente y la incorporan como materia inorgánica, ¿ya? Bueno, y ahí está entonces la materia en el ambiente, ¿no es cierto?, se presenta como materia inorgánica, y los seres vivos, ¿no es cierto?, como los productores, la transforman en la materia orgánica y después es vuelta a ser transformada otra vez a materia inorgánica, ¿ya? Eso es, en términos generales, lo que debemos recordar acerca de, ¿no es cierto?, la materia y los ecosistemas. Y aquí hay 4 preguntitas, que las tomé, ¿no es cierto?, de los que quedaron de la clase pasada. ¿Por qué deben existir entonces los ciclos de la materia? Una respuesta rápida y breve. ¿Por qué deben existir? ¿O para qué deben existir? También es válida esa pregunta. Aunque sea por el chat, pero ojalá que puedan responder esa pregunta. A ver, por dedocracia entonces. Por dedocracia, vamos a ver. A ver qué se cambió acá, está muy sensible. Ahí. ¿Dónde existen los ciclos de la materia? ¿Dónde se producen estos ciclos de la materia? Por ejemplo, el ciclo del agua, porque decimos que hay distintos ciclos de la materia. ¿En un ecosistema? Los ecosistemas, ya, obviamente, sí, correcto. Y en este ecosistema, recordemos, ¿no es cierto?, que estos ciclos se desarrollan, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el suelo, en la atmósfera, en el agua y en los seres vivos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función del sol en el ciclo del agua? Calienta el agua del mar y hace que se evapore.
Ya, correcto. ¿Alguna otra función tiene el sol en el ciclo del agua? Aparte de hacer que se caliente y se evapore, Provocar el deshielo. ¿no es cierto? También tiene que ver con otro cambio de estado, ¿no es cierto? Que se produzca, se fundan estos hielos, ¿no es cierto? Las nieves en general, y podamos obtener el agua que se va a ir, que, el agua líquida finalmente que vamos a obtener, porque sigue siendo agua, solamente un cambio de estado, ¿ya? Entonces, el, el sol es fundamental, ¿no es cierto?, en estos fenómenos, por ejemplo. Bueno, y la verdad es que no solamente en estos fenómenos, sino que en otros más, pero en el caso de lo que estamos hablando, es fundamental para que se forme o se produzca o se genere el ciclo del agua. Después, ¿dónde se acumula el carbón en el planeta? ¿En el suelo? En el suelo. Ahora, recordemos lo siguiente, en el caso del carbono, el carbono como tal no se presenta, sino que se presenta combinado, ¿ya? Y se presenta combinado, por lo tanto, forma parte de un compuesto químico que es bastante común y que lo conocemos, ¿ya? En el fondo, ¿dónde encontramos ese compuesto químico, no es cierto? Como no almacenado, sino que acumulado precisamente. ¿Dónde es que está fundamentalmente este carbono? Eh, ¿Dónde, perdón? Dióxido de carbono. Sí, ¿dónde lo En el dióxido de encontramos? carbono o dióxido, en el dióxido de carbono, también en los combustibles fósiles. Sí. A ver, ahí hay un pequeñito error. Ahora, lo que sí lo escuchamos así como distorsionado, ahí está fallando el internet. Bueno, el carbono lo encontramos eh, mayormente combinado, ¿ya? Y se encuentra como dióxido de carbono. Y el lugar del ambiente en donde lo encontramos, por ejemplo, es en la atmósfera, en el aire, formando parte del aire. Ahora, en los combustibles fósiles nosotros encontramos carbono, encontramos compuestos orgánicos, ¿ya? Y al ser quemados estos combustibles fósiles, se libera dióxido de carbono, ¿ya? Pero en los combustibles fósiles el carbono no está como dióxido de carbono, sino que cuando son quemados ellos, cuando nosotros los usamos de distintas maneras, ¿no es cierto? Y lo quemamos, ya, ya sea en un motor, en una estufa, en la cocina, ¿no es cierto? En una caldera, en una industria, no sé. Ahí, a partir de ese proceso de que se combustiona, se genera CO2. Y ese CO2 pasa, por ejemplo, al aire, ¿ya? Bueno, veamos entonces, y aquí hay un esquemita que habíamos visto el otro día donde mostrábamos, ¿no es cierto?, que en el fondo la materia y la energía se va traspasando entre los seres vivos del ecosistema, entre los productores, que son los que captan y producen la materia orgánica, y luego se va traspasando a los consumidores y luego los descomponedores ¿no es cierto?, al desintegrar los restos de consumidores y productores, devuelven toda la materia que había en estos organismos, la devuelven al ambiente, pero como materia inorgánica. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos lo mismo, pero ya tomando en cuenta directamente, ¿no es cierto?, a los seres vivos, en este caso un conejito, las plantas, ¿no es cierto?, él se alimenta, él sería un consumidor, aquí teníamos el productor, ¿no es cierto?, este productor a partir de la materia inorgánica que tomó del ambiente, y el sol, ¿no es cierto?, se convirtió en materia orgánica, ya parte de esa materia orgánica, este consumidor la va a utilizar y va a producir dióxido de carbono, y así, ¿no es cierto?, se va a ir generando este ciclo del carbono, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces, aquí está el resumen de que la materia inorgánica, ¿no es cierto?, es tomada, por ejemplo, por los productores, convertida en materia orgánica. Esta materia orgánica pasa al cuerpo de los distintos seres vivos y los descomponedores, ¿no
¿no es cierto? La van a desintegrar y la van a devolver al ambiente como materia inorgánica. Bueno, y aquí en el caso de los ciclos bioquímicos, ¿por qué se denominaban así? Decíamos que era porque, ¿no es cierto?, por pasar a través de los seres vivos, ¿ya? Los ciclos biogeoquímicos, nosotros somos parte de esos ciclos, ¿ya? O sea, las distintas materias se mueven en el ecosistema, nosotros somos parte de ellos, por lo tanto, estas materias pasan por los seres vivos, también por el suelo, ¿no es cierto?, ¿ya? Y se generan distintos procesos químicos, de ahí que se hable de los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto?, lleva a que las materias que nosotros estamos usando constantemente nunca se acaben, sino que sean restablecidas al ambiente para que queden a disposición de nosotros los seres vivientes. ¿Ya? Bueno, y dentro de los ciclos que estudiamos, ¿no es cierto?, o sea, que recordamos en realidad, estaba el ciclo del agua, o el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Sabemos que el agua tiene la característica de presentarse en los tres estados de la materia, ¿ya? Y se mueve en el ambiente, ¿no es cierto?, pasando a través de estos tres estados. Ahora, hay distintos fenómenos que son parte entonces de este ciclo, por lo cual puede ser dividido en etapas. Y ahí estaban, ¿no es cierto?, que son fenómenos físicos fundamentalmente los que constituyen el ciclo del agua, donde, ¿no es cierto?, el agua no va a cambiar de naturaleza, va a seguir siendo agua, pero se va a ir transformando de un estado a otro, y también, ¿no es cierto?, se va a producir esto de que descienda o se infiltre o escurra, ¿no es cierto?, entre las distintas partes del ambiente. Bueno, y aquí yo encontré un GIF que agregué, GIF creo que se dice, ¿ya? Me gustan porque nos está mostrando, ¿no es cierto?, con un poquito de animación nos hacen comprender un poquito más, ¿no es cierto?, los fenómenos, ¿ya? Así que, bueno, está en English, pero aquí nosotros aplicamos lo que hemos ido aprendiendo a través de tanto tiempo, que son los cambios de estado que va sufriendo el agua y cómo se va movilizando, ¿no es cierto?, de una manera circular, y eso permite que siempre esté presente, ¿ya? Bueno, y aquí, bueno, esas preguntas ya las habíamos respondido, y bueno, recordemos entonces lo que habíamos dicho, que el Sol que es fundamental en este ciclo del agua para que se produjeran estos cambios de estado y estos otros fenómenos donde estaba la escorrentía, que escurriera el agua, ¿ya? Y luego también se infiltrara para formar estos acuíferos en algunas partes, ¿no es cierto?, del suelo, ¿ya? Bueno, después pasamos a hablar acerca del ciclo del carbono, que ya habíamos mencionado algunas cosas, ¿no es cierto?, algunos aspectos cuando se hicieron las preguntas ahí al principio. Ya sabemos que es un elemento, porque ¿qué lo hace ser tan importante al carbono? Que forma el cuerpo de los seres vivos, ¿ya? Ahora algunos dirán, ¿pero cómo? Sí, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo está constituido de distintas moléculas orgánicas. Y todas esas moléculas orgánicas están hechas de una gran cantidad de carbono. ¿Ya? Entonces, ese carbono, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos obteniendo del ambiente, partiendo por las plantas, y las plantas los traspasan a otros seres vivos, y nosotros los vamos incorporando y lo vamos utilizando para constituir nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, bueno, y este dióxido de carbono decíamos que se presentaba fundamentalmente combinado, no se presenta solo como elemento químico en el ambiente, muy poco, pero sí combinado. Y uno de los compuestos químicos que mencionábamos, que nosotros conocemos, el dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? Y está presente fundamentalmente en la atmósfera, también está en el agua. Recordemos que el agua también, los mares, los océanos, ¿no es cierto?, son ecosistemas acuáticos, donde ahí se producen fenómenos similares a los que se producen en el ambiente terrestre, ¿ya? Entonces, bueno, aquellos organismos que son fotosintéticos, o fotosintetizadores, perdón, como los productores, ¿no es cierto?, toman este dióxido de carbono del ambiente y lo utilizan en el proceso de la fotosíntesis, y con ello
producían, ¿no es cierto?, los compuestos orgánicos. ¿Ya? Ahora, pero de alguna manera, toda esta materia orgánica que se compone de carbono va quedando en nuestro organismo, que nosotros la vamos a ir devolviendo rápidamente, lentamente. ¿Cómo devolvemos carbono al ambiente? Cuando realizamos el proceso de la respiración celular. Ya, ahí al interior de cada célula, ¿no es cierto?, estas moléculas orgánicas son utilizadas como combustible y se libera CO2, que devolvemos al ambiente. Pero hay otra parte de ese carbono que constituye nuestros tejidos y que vamos a devolver, pero cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos convirtamos en restos. Cuando muramos, ¿no es cierto?, y nuestros restos van a ser desintegrados y ahí vamos a devolver, ¿no es cierto?, lo que faltaba de este CO2 que incorporamos a nuestro organismo. ¿Ya? Por lo tanto, hay una parte que es rápida, el hecho de que siempre estemos respirando y eliminando CO2, y una parte más lenta, que es cuando este carbono va quedando, porque forma parte de nuestro cuerpo, y que lo vamos a devolver en algún minuto, ¿no es cierto? Una vez que nos morimos, somos cadáveres, los restos son desintegrados por los descomponedores y son devueltos y reintegrados al ambiente. ¿Ya? Pero nosotros no debemos olvidar que además, ¿no es cierto?, de eliminar nosotros dióxido de carbono a través de la respiración, todos los seres vivos, también, y que son parte del ciclo, ¿no es cierto?, también existen, ¿no es cierto?, las emisiones de dióxido de carbono cuando decíamos se queman estos combustibles fósiles, ¿ya? Y emisiones de vehículos y también emisiones de fábricas, de industrias, ¿ya? Y lo que dijimos bastante la semana antepasada, ¿ya?, es que ha aumentado mucho las emisiones de este CO2. Por lo tanto, está sobrepasando los límites, ¿no es cierto?, y se está constituyendo en algo nocivo para nuestra salud, el que exista tanto dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la atmósfera. Tiene una serie de consecuencias, ¿ya? Pero debemos entender, ¿no es cierto?, que el carbono tiene un movimiento circular y que se restablece, se entrega al ambiente y de ahí se vuelve a tomar para pasar otra vez por los seres vivos, ¿ya? Y así es como se constituye, ¿no es cierto?, el ciclo del carbono, ¿ya? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, aquí voy a, el último aspecto que voy a mencionar. En el caso del compañero Donante también mencionó los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se forman, ¿no es cierto?, a partir de restos de animales y plantas que han quedado, ¿no es cierto?, en las profundidades del suelo y que han sufrido procesos, grandes procesos, ya a través de muchos cientos de millones de años, ¿ya? Y el hombre, ¿no es cierto?, como es tan inteligente, ha logrado extraer estos combustibles y utilizarlos, ¿ya? Y como son de resto, ¿no es cierto?, de materia orgánica, obviamente que al combustionarlos, al quemarlos, liberan el CO2, que era lo que decíamos delante, ¿ya? Por lo tanto, son fenómenos, ¿no es cierto?, que van a ocurrir a largo plazo, pero se van a producir esta devolución del dióxido de carbono y del carbono al ambiente, ¿ya? Bueno, y aquí algunas preguntas que aparecían sobre el ciclo del carbono. ¿Qué relación tiene el ciclo del carbono con la fotosíntesis? Por ejemplo, o cómo devuelven los seres vivos el carbono que forma parte de su cuerpo. En parte ya están respondidas. ¿Qué son los combustibles fósiles? ¿Cómo llega el dióxido de carbono a la atmósfera, por ejemplo? ¿Y qué relación tienen los combustibles fósiles con el carbono? Varias preguntas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ser capaces de poder responder. ¿Alguien podría responder alguna de estas? A ver, ¿alguien podría responder alguna? Los 23 presentes que hay, parece que ya no va a haber ninguno más.
¿Alguien podría responder alguna? La que quiera, cualquiera. Por ejemplo, a ver, ¿cómo devuelven los seres vivos el carbono que forma parte de su cuerpo? Piense usted, ¿cómo va a devolver el carbono? ¿Cómo lo va a llegar a devolver? El que forma parte del cuerpo, ojo, el que forma parte del cuerpo. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros devolvamos el carbono que está en nuestro cuerpo, que está en nuestros tejidos? ¿Qué es lo que va a tener que ocurrir? Uno se muera. Nos vamos a morir y vamos a tener que ser, aparte de morir, tenemos que ser desintegrados. Ese es el punto. Todos nuestros tejidos, nuestros restos, porque ahí hablamos, estamos muertos, restos, van a ser desintegrados, descompuestos. Van a haber una serie de procesos químicos que van a operar para que todas esas materias que forman parte de nuestros restos sean reincorporadas como materia inorgánica al ambiente, al suelo, al aire, por ejemplo. O si estamos en una, ¿no es cierto?, en un ambiente acuático, al agua. ¿Ya? Listo. Bueno, sigamos entonces. Y aquí, a ver, nos vamos. Bueno, y aquí algunas cosas para recordar. El ciclo del carbono se relaciona con la fotosíntesis, la respuesta finalmente en que el CO2 es utilizado por las plantas en la formación de materia orgánica. Los seres vivos devuelven carbono al ambiente cuando sus restos son desintegrados por los descomponedores. ¿Qué son los combustibles fósiles? Son los depósitos geológicos de materiales, de materia orgánica, de los cadáveres que quedaron de plantas, ¿no es cierto?, de muchas plantas, de muchos animales, ¿no es cierto?, están enterrados y que se forman la descomposición de plantas y animales, o sea, que se formaron a través de la descomposición de estos, ¿no es cierto? Y el CO2 llega a la atmósfera debido a emisiones provenientes de industrias, transportes, hogares. ¿Ya? Bueno, y lo que habíamos estudiado, así que ya tenemos una idea acerca del ciclo del agua, del ciclo del carbono, y con esto cerramos este PPT y nos vamos al ciclo del nitrógeno. Así que dejo de compartir eso y me voy a compartir el otro PPT. Aquí está. ¿Ya? Y este es el del ciclo, como decía, el ciclo del nitrógeno. Ya, ahí está. Ya, sigue teniendo la fecha del día viernes 26, pero igual pónganle recuperación en la fecha de hoy. Listo. Vamos al objetivo, que dice describir el ciclo del nitrógeno considerando las etapas más importantes que permiten la constante presencia del nitrógeno en el ambiente. Ya. Bueno, el nitrógeno, a ver, ¿qué es lo que es el nitrógeno? Primero, la pregunta del millón. ¿Qué saben ustedes del nitrógeno? A ver. Lo que sea. ¿Qué saben del nitrógeno? Un elemento químico. ¿Perdón? Es un elemento químico. Exactamente. ¿Y cuál es el símbolo químico? N. N. ¿Cierto? Una pura letra. N. Correcto. Ya. Veamos acá. Es un elemento químico que se simboliza, ¿no es cierto?, como dice, con la letra N. Es un gas sin color ni olor y de carácter insípido, o sea, que nosotros sintamos el sabor. Ahora, está presente en la atmósfera. Y eso nos permite darnos cuenta que lo que dice aquí, ¿no es cierto?, de que es sin color, sin olor, etcétera, ¿no es cierto?, es correcto lo que dice aquí. Aquí nosotros no nos damos cuenta que es nitrógeno, ¿ya? A ver, aquí el compañero dice, el nitrógeno es aire congelado. No, es un elemento químico. Puede que haya nitrógeno que se presenta de otra forma, pero hablemos del nitrógeno cómo se presenta naturalmente. Y aquí nosotros sí lo tenemos naturalmente en el aire. Hay una gran cantidad, el reservorio, o donde se encuentra muy acumulado, es en el aire, en la atmósfera. Forma parte de la atmósfera. Forma parte del aire de la atmósfera. ¿Ya? ¿Listo?
¿Cuál es la importancia del nitrógeno? ¿Por qué nosotros tenemos que considerar estudiar el ciclo del nitrógeno y entender cómo se mueve, ¿no es cierto?, el nitrógeno entre el ambiente y los seres vivos, ¿ya? La verdad es que tiene que ver porque el nitrógeno también es un componente muy importante de los seres vivos, ¿ya? Todos los seres vivos se componen de nitrógeno. Ahora, yo en otras oportunidades les he mencionado que nosotros nos componemos, nosotros, seres vivos, no solamente nosotros, la especie humana, ya, no nos creamos tanto la muerte. Los seres vivos nos componemos de lo que llamamos las moléculas orgánicas, ya. Esas moléculas son características nuestras, de los seres vivos. Nosotros los seres vivos las formamos. Y se encuentran principalmente estas moléculas orgánicas en los seres vivos. No las encontramos en el ambiente, ¿ya? Y estas moléculas orgánicas, por ejemplo, como las proteínas que se mencionan acá, y otras que se llaman los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, se componen, por ejemplo, de nitrógeno, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos, de alguna forma, los seres vivos, recibir nitrógeno para poder formar estas proteínas y estos ácidos nucleicos. Ahora, proteínas hay miles de proteínas distintas y que en nuestro organismo cumplen diferentes funciones. Ácidos nucleicos hay 2. A ver si alguno me puede decir qué molécula que conoce es un ácido nucleico. A ver, ¿hay alguno que conozca estos ácidos nucleicos? Probablemente esté en error, pero el ADN. El ADN, exacto, muy bien. El ADN es uno, y otro que es pariente del ADN, aquí lo voy a poner en este rinconcito. El ARN. ¿Cuál es el otro pariente del ADN? El ARN. Exacto, mire que saben harto, ven, súper. Entonces este es el ácido desoxirribonucleico y este es el ácido ribonucleico. Ambos son llamados, ¿no es cierto?, pertenecen a un grupo de moléculas orgánicas que se llaman ácidos nucleicos. Y miren qué originales, se llaman así porque fueron encontrados en el núcleo de las células eucariotas y porque tienen características ácidas. ¿Ya? Bueno, ambos están hechos, además de carbono, de nitrógeno y otros elementos más, así como también las proteínas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros los seres vivos recibamos esos compuestos. Y aquí yo puse una imagen donde muestro, por ejemplo, proteínas. Bueno, primero pongo los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y lo pongo acá porque se componen de nitrógeno, ¿ya? Y aquí puse 3 proteínas que son como bastante conocidas, porque yo les acabo de decir que existen miles de proteínas, y exactamente, son miles de proteínas las que existen. En nuestro organismo hay varios miles, ¿ya? Pero estas son como bastante conocidas. Por ejemplo, el colágeno. ¿Han oído hablar de alguna vez del colágeno? A ver. Sí. Sí, ¿no es cierto? Incluso hay unas propagandas por ahí que nos invitan, sobre todo a las personas mayores, ya, a tomar colágeno, unos sobrecitos de colágeno. Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo está constituido, dentro de todas las proteínas que hay en nuestro cuerpo, la mitad de la cantidad de proteínas que tenemos es colágeno. Por ejemplo, está en la piel. Ahora, con el tiempo y la edad, nosotros, bueno, el colágeno da firmeza, y con el tiempo y la edad, nosotros vamos produciendo menos colágeno y la piel se empieza a soltar y ahí aparecen, ¿qué cosas aparecen cuando la piel se suelta? Arrugas. Exacto, yo tengo hartas. Ya, entonces eso le va a pasar a todos, no solo a mí, pero tiene que ver con eso. El colágeno le da firmeza a la piel. Bueno, el colágeno también lo encontramos en los huesos. Ya. Y el colágeno lo encontramos, ¿no es cierto?, en los ligamentos, lo encontramos en varios tejidos. ¿Ya? Luego está la hemoglobina. Y les presento un glóbulo rojo. Resulta que la hemoglobina es una proteína que está, ¿no es cierto?, en los glóbulos rojos y ayuda a trasladar oxígeno. Y la queratina, por ejemplo, también está en el pelo. Y aquí
las mujeres saben un poco más de esto porque usamos productos que contienen queratina. ¿Ya? Bueno, esto lo puse para que tengan una idea de que nosotros producimos estas proteínas y para ello necesitamos, por ejemplo, nitrógeno, lo mismo que necesitamos ADN y ARN, y para poder crearlos, formarlos, necesitamos, por ejemplo, nitrógeno. Ya. ¿Cómo se encuentra el nitrógeno en el ambiente? Yo ya dije una forma en que se encontraba en el ambiente. Y ahí se encuentra en gran cantidad. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde dijimos que se encontraba? En la atmósfera. En la atmósfera, está en el aire, es parte del aire. Y les cuento otro aspecto de importancia de este nitrógeno que está en el aire. Cada vez que, por ejemplo, voy a poner ejemplo, uno enciende un auto, ¿no es cierto?, que se genera una pequeña explosión cuando parte el motor, ya. Si el nitrógeno no existiera, esa sería una tremenda explosión, ya. Entonces, el nitrógeno ayuda como a minorar esas explosiones que se generan, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el encendido, por ejemplo, del motor del auto, ¿ya? Bueno, entonces está en el aire. Y ahí está como nitrógeno como elemento químico, pero también lo encontramos, ¿no es cierto?, en el agua y lo encontramos en el suelo. Y en el suelo se encuentra fundamentalmente combinado como sales de nitrógeno. Por ejemplo, les voy a poner que se obtiene de ahí, bueno, el salitre, ¿ya? Bueno, como dice el agua y el suelo, el nitrógeno puede ser encontrado en forma de nitratos y nitritos. Esos son sales de nitrógeno, ¿ya? Se encuentran formando estas sales, ¿ya? Y aquí yo puse unas imágenes que muestran dónde se encontraría, ¿no es cierto?, el nitrógeno. En el aire, por eso puse esa foto, en el agua y en el suelo, ¿ya? Ahora, y aquí nosotros, bueno, ahí encontramos entonces compuestos, en el aire encontramos el nitrógeno como el elemento químico, lo que sería el nitrógeno molecular, ¿ya? Porque el nitrógeno no se encuentra como átomo solo, individual, sino que se presenta como molécula donde hay dos átomos de nitrógeno unidos. A eso se llama el nitrógeno molecular y se representa como N2, ¿ya? Y en el agua y en el suelo lo encontramos combinados como compuestos nitrogenados, ¿ya? Bueno, y aquí alguna información. Hay un porcentaje, como dice, importante de nitrógeno que está en las rocas, ¿no es cierto?, en el fondo, por ejemplo, de los mares, ya en las rocas llamadas sedimentarias, ya. El nitrógeno también existe en forma orgánica e inorgánica. Por ejemplo, en forma inorgánica está en la atmósfera, y orgánica constituyendo a estas moléculas como las proteínas, como los ácidos nucleicos, ¿ya? Y el nitrógeno tiene un movimiento y se está moviendo entre la atmósfera, ¿no es cierto?, y el suelo, y los seres vivos. Tiene ese movimiento. Nosotros vamos a ver que en el ciclo del nitrógeno participan una serie de bacterias que son fundamentales para que el nitrógeno siempre esté disponible y no se nos acabe y nosotros lo podamos utilizar. Entonces, hay varias bacterias que vamos a mencionar que son bien importantes. Y después dice acá, el nitrógeno gaseoso, porque así se encuentra en la atmósfera, componen más o menos en torno al 78% del volumen de la atmósfera terrestre. O sea, lo que es aire, la mayor parte es nitrógeno, para que ustedes sepan. Entonces, la atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno que tenemos en el planeta. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ¿cómo obtienen los seres vivos el nitrógeno del ambiente? Y aquí, adivinen pues, adivinen. Y aquí participan entonces los seres vivos, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, para que puedan obtener los distintos seres vivos este nitrógeno, aquí tenemos, necesitamos a estas bacterias que yo les mencionaba,
Y ahí es donde empieza a operar este ciclo del nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay mucho nitrógeno aquí, ¿no es cierto?, en el ambiente, en la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, se necesita de un grupo de bacterias especializadas que es capaz de tomar el nitrógeno que está en la atmósfera y convertirlo en un compuesto nitrogenado que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿ya? Y aquí yo encontré este otro GIF, ¿no es cierto?, que muestra el ciclo del nitrógeno. Quiero que observen acá. ¿Ven? Entonces, el principal reservorio de nitrógeno es la atmósfera, y ahí se encuentra como el elemento químico, se encuentra como nitrógeno. Aquí no está combinado en el aire se encuentra como nitrógeno. Ahora, cuando, bueno, este nitrógeno, por ejemplo, las plantas no lo pueden sacar desde el aire, ni los animales, sino que hay un grupo reducido de bacterias que son las únicas que pueden hacer eso, y toman el nitrógeno de la atmósfera y con ellos van a fabricar, ¿no es cierto?, compuestos con nitrógeno. Ahora, a esas bacterias se les va a llamar bacterias fijadoras de nitrógeno. Tienen un nombre específico, pero no vamos a dar tanto nombre porque ahí es donde uno se enreda mucho. Pero sí debemos saber que quienes toman, ¿no es cierto?, van tomando el nitrógeno que está en la atmósfera y que existe en gran cantidad, ¿no es cierto?, son un grupo de bacterias. Y cuando ellas las sacan este nitrógeno de la atmósfera, se dice que se fijó el nitrógeno. Y con ellos van a fabricar compuestos que tienen nitrógeno. Ahora, esas bacterias, ¿no es cierto?, nosotros las encontramos en el suelo. Entonces, se va generando, ¿no es cierto?, distintos compuestos nitrogenados, ¿ya? Y por ahí existen unas plantas, unas leguminosas, que en sus raíces tienen unos abultamientos donde hay, no sé qué dice que está pasando, ahí algo se está instalando, bueno, donde hay bacterias, ¿no es cierto?, que van ocupando este nitrógeno. Entonces, esas plantas, ¿no es cierto?, van obteniendo estos compuestos nitrogenados que ellas mismas van utilizando. Y esas plantas después son consumidas, ¿no es cierto?, utilizadas por otros seres vivos que actúan como los consumidores. Y así se va traspasando, ¿no es cierto?, el nitrógeno entre los seres vivos. Quiero que observen acá, vamos a partir, voy a hacer la flecha acá, la voy a seguir y aquí vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, bueno, y de alguna manera entonces el nitrógeno va a ser obtenido por los seres vivos, ¿ya? Pero lo principal que entendamos hoy día es que la mayor parte del nitrógeno se encuentra en la atmósfera y existen un grupo de bacterias que sacan el nitrógeno a la atmósfera, lo que se llama fijarlo, y ellos lo incorporan hacia, ¿no es cierto?, el resto de los seres vivos. ¿Ya? Entonces la otra semana les voy a mostrar, quedan algunos ahí, quedan varias cosas del ciclo del nitrógeno que lo vamos a ver el día viernes. ¿Ya? Igual voy a subir este Power hoy día, yo creo. ¿Listo? Así que estamos terminando. ¿Preguntas? Sí, ya estamos pasados 4 minutos y aquí me están retando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesora, ¿Listo? Ya. El viernes, ¿no es cierto?, si es que no se dispone otra cosa y mi PC funciona, entonces nos veremos, ¿no es cierto?, en la clase y ahí continuaremos con el ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Gracias, Andresito. Nos vemos.